Ya debe estar iniciando la grabación. Si en algún momento tienen algún problema, normal pueden hablarme al WhatsApp. Si es que en algún momento se corta, me voy a dar cuenta porque tengo aquí, sí, al frente mi celular también con el Teams encendido. Así que vamos a comenzar. Eh, y ya, vamos a comenzar con la asesoría de esta semana, que van a ser bases moleculares de la transmisión hereditaria. ¿Sí? Esta va a ser la tabla de contenido. Igual, vamos a hablar del ADN. ¿Sí? ¿Se está yendo en internet? Podría, ¿verdad? Sí. Pues, Yo. sí. Creo que Ella. no tengo presencia. Ah, ya sí. Disculpen, chicos. Entonces, la tabla de contenido vamos a ver primero el tema del ADN, luego el ARN. Tenemos que diferenciar, ¿no? Los tipos de ARN que tenemos. Vamos a ver cuáles son después. Bueno, el dogma central de la biología es un punto bien cortito, ¿sí? Luego vemos cada uno de los pasos que tiene el ADN, como todas las características, ¿no? La fase de replicación, la transcripción, la traducción, ¿sí? Vamos a hablar después de los genes, sus partes, cómo es que van a producirse de genes a proteínas, ¿sí? Vamos a hablar de un punto muy importante que, ahorita que lo pienso, lo hubiera puesto en el pretest, que es el splicing, ¿sí? Por ahí escribanlo, splicing, que es algo muy importante, la verdad. ¿Sí? El otro son sobre las mutaciones, los mutágenos y por último el ADN recombinante. Y ya bueno, regresamos a esta imagen de casi todas las diapositivas que les he mostrado hasta ahorita, ¿sí? Ya que deben comprender que no todas nuestras células se expresan de la misma forma, ¿no? O sea, todos tienen el mismo ADN, pero no todas van a expresarlo de la misma forma. Existen, digamos, células de la piel, ¿no? Que van a expresar ciertas proteínas, células de nuestro tracto digestivo que van a expresar otras. Al final, todas las células tienen la misma información, ¿sí? Dentro de ellas. Solamente que algunas van a expresarlo de tal forma, otras de esta otra forma, ¿sí? Luego tenemos el tema de cómo se organiza el ADN dentro de del núcleo de nuestras células. Ya les he hablado de estas proteínas que están ahí, que son las histonas, y que gracias a estas histonas es que el ADN va a poder enrollarse sobre sí mismo, ¿sí? Para poder empaquetarse, ¿sí? Ya este empaquetamiento por niveles al final va a terminar formando estas estructuras llamadas cromosoma, ¿sí? Eh, Creo que debe estar acá abajo. Ahí está. Listo. Vamos a ver si ahí están viendo, ¿no? Ya. Entonces, comenzando con la estructura del ADN, ¿sí? Creo que tengo una imagen, creo que es la siguiente. Sí, vamos a comenzar con esto, ¿sí? Quiero que vean, ¿sí? El ADN va a ser una doble cadena, como dice bien. Creo que ese es un concepto que ya muchos lo conocen, ¿sí? Va a ser, imagínense así, son como unas escaleras, ¿no? Estas de aquí son cada peldaño que tiene la escalera, y estas de aquí son como que las barandas que sostiene cada peldaño, ¿no? Entonces, tenemos una cadena y tenemos los peldaños. Perdón, tenemos dos cadenas y los peldaños, ¿no? Estos peldaños van a ser lo que conocemos como bases nitrogenadas, ¿sí? Esas bases nitrogenadas se van a unir unas con otras para al final terminar formando la doble cadena, unir la doble cadena de ADN, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es, así regresamos, la estructura de cada peldaño se va a basar en esto, ¿sí? En un grupo fosfato, bueno, sí, un grupo fosfato, un azúcar, pentosa, ¿sí? Pentosa, ¿por qué? Porque tiene 5 carbonos, ¿no? Uno, 3, 4 y 5. Bueno, está al revés, perdón. Uno, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Ahí está el azúcar pentosa y la base nitrogenada, que puede ser de cuatro tipos. Una citosina,
¿sí? Una guanina, una adenina o una timina. ¿Sí? Hasta ahí todo completo, ¿no? ¿Se entendió? Eso si es que yo hablo de ADN. Si es que yo hablara de ARN, entonces ahí ya no estaría hablando de un azúcar. Estaría hablando también de un azúcar pentosa, pero la diferencia entre ADN y ARN vendría a ser que el azúcar del ADN vendría a ser una desoxirribosa, mientras que el del ARN sería una ribosa. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en su carbono número 2, la desoxirribosa solamente va a tener un hidrógeno. ¿Sí? Perdón, dos hidrógenos. Mientras que en el caso del otro, en el caso de la ribosa, ¿sí? En el segundo carbono vamos a tener un hidrógeno por un lado y un grupo OH, ¿sí? Que lo conocemos como grupo alcohol. Más. Aquí tenemos, ¿no? Tenemos los peldaños, ¿sí? Tenemos los grupos fosfato, el azúcar, que vendría a ser una desoxirribosa en este caso. Bueno, dice, sí, un azúcar, ¿sí? Es una ribosa. Y aquí al costado tenemos ya las bases nitrogenadas. Quiero que recuerden esto, ¿sí? La adenina siempre se va a unir aquí a la timina, ¿sí? Siempre. Adenina, timina. Aquí tengo adenina, timina, ¿sí? Y la guanina siempre se va a unir aquí a la citosina, ¿sí? Guanina, citosina, guanina, citosina. Listo. Otro punto muy importante. La adenina y la timina tienen dos puentes de hidrógeno. Son como las manitos, ¿no? Que las van a tener sostenidas unas con otras, ¿ya? Y la citosina y la guanina tienen tres puntos de hidrógeno. Tres puentes, perdón. ¿Sí? Tres puentes de hidrógeno. Si es que yo quisiera separar estas dos cadenas de ADN, ¿me convendría que hubiese adenina y timina o que hubiese guanina y citosina? ¿Qué dicen? Si yo quiero separar las dos cadenas de ADN. ¿Quieren? Timina y adenina. Exacto. ¿Por qué? Porque solo hay dos puentes de hidrógeno, ¿no? Ya, por ahí vamos a ir comenzando cuando hablemos de lo que es la caja Tata, ¿sí? O Tata Box. ¿Sí? Y aquí vendría a estar la pequeña estructura de, ya como, de nuevo, ¿no? Vendría a ser la diferencia de un desoxirribonucleósido, un desoxirribonucleótido, ¿sí? El desoxirribonucleótido va a ser esto, ¿sí? La unión de la base nitrogenada, ¿sí? El azúcar, que en el ADN va a ser una desoxirribosa, y el grupo fosfato, ¿sí? Mientras que el desoxirribonucleósido, ¿sí? Es lo mismo, pero sin grupo fosfato, ¿sí? Tenemos aquí al azúcar, la desoxirribosa, y tenemos aquí a la base nitrogenada. ¿Sí, chicos? Eh, sí, eso sería todo aquí. Y listo. Aquí podemos ver de nuevo, ¿no? El nucleótido o desoxirribonucleótido, ¿sí? Entre este de aquí, que es el grupo fosfato. ¿Qué es esto? La pentosa, que es una desoxirribosa. Estamos hablando de ADN, ¿sí? Y la base nitrogenada, ¿ya? Y bueno, hablando de las bases nitrogenadas, vamos a hablar de nuevo, ¿no? Una pequeña diferencia entre las bases nitrogenadas del ADN y las bases nitrogenadas del ARN, ¿sí? Tenemos aquí, uy, de este lado, ¿sí? Hacia arriba, las pirimidinas y hacia abajo, las purinas, ¿sí? Dense cuenta que las pirimidinas son solamente un solo anillo, ¿sí? Un solo anillo. Y las purinas son dos anillos, ¿sí? Y un anillo siempre se va a complementar con dos, ¿sí? Quiero que sepan eso, ¿ya? Un anillo se va a complementar con dos anillos. Al final van a ser tres anillos. No sé si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la adenina siempre se unía con la timina. La adenina son dos anillos y la timina es un solo anillo, ¿sí? Y la guanina, ¿con quién? Con la citosina, ¿sí? Ahora, la adenina también se puede complementar ¿con quién? Con el uracilo. ¿Cómo es eso? ¿Dónde se va a complementar la adenina con el uracilo? En el caso del ARN, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ARN no tiene timina.
¿sí? A cambio de timina, tiene uracilo. ¿Ya? ¿Se entendió? Esa parte sí es sencilla. Sí. Listo, para comenzar con el ARN. ¿Ya? Como saben, ya la principal diferencia entre ADN y ARN, aparte de la base nitrogenada, es que el ARN es una sola cadena. ¿Sí? Una cadena única. ¿Ya? Y vamos a hablar nosotros de tres tipos. Tenemos al ARN mensajero, que ya saben, ¿no? Que se va a formar dentro del núcleo. El proceso de la transcripción. ¿Sí? ¿Para qué? Para nosotros poder llevar este ARN mensajero hacia el citoplasma, específicamente ¿a dónde? Al ribosoma, ¿sí? El ribosoma es el que va a leer este ARN mensajero para formar al final la proteína. Mientras que el ARN ribosómico, como dice su nombre, se va a encontrar dentro del ribosoma, ¿sí? Dentro del mismo ribosoma, ahí se va a encontrar el ARN ribosómico. Va a estar como que formando parte de su estructura, ¿sí? Va a ayudar a formarlo. Y el ARN de transferencia es el que me va a transportar los aminoácidos hacia el ribosoma, ¿sí? Va a agarrar un aminoácido de aquí de su colita, ¿sí? Aquí lo va a traer al aminoácido y lo va a llevar hacia el ribosoma. ¿Cómo? Aquí está. Aquí tenemos al ARN, este aquí larguito, mensajero, ¿verdad? Se ha formado en el núcleo, ha salido por el poro, y se ha ido al ribosoma, ¿sí? Se ha ido al ribosoma y miren, lo ha empezado a leer. ¿Ya? ¿Cómo lo va a leer el ribosoma al ARN mensajero? De 3 en 3. ¿Ya? A eso es lo que llamamos triplete. O también codón, ¿sí? Este de aquí, una guanina, una adenina y una citosina, esas tres bases nitrogenadas, o esos tres nucleótidos, ¿sí? Mejor dicho, ¿sí? Los tres juntos van a formar un codón. Creo que aquí está el nombre. Ahí está, ¿sí? Guanina, adenina, guanina, los tres juntos forman un codón, ¿sí? Y el complemento de ese codón se le llama anticodón, ¿sí? Entonces tenemos codón. ¿Dónde tendríamos el codón nosotros? En el ARN mensajero. ¿Y el anticodón dónde está? En el ARN de transferencia. ¿Sí, chicos? Ya que el ARN de transferencia es el que va a llevar al aminoácido. Aquí tenemos a los tres tipos. Tenemos aquí el ribosoma, ¿sí? Donde va a estar el ARN ribosómico. Tenemos el ARN mensajero, que está llevando el mensaje, ¿no? Está llevando la secuencia de nucleótidos. Y tenemos aquí de verdecito al ARN de transferencia. Estos triangulitos que ven aquí son los aminoácidos, ¿sí? Ahí está, los aminoácidos se van a unir justo aquí, ¿no? Citosina, adenina, uracilo es el complemento de ¿quién? De guanina, uracilo, adenina, ¿sí? Se va a unir justo ahí, en esa secuencia. Y esta cadena que ya se ha formado de proteínas, ¿sí? Esta cadena, perdón, de aminoácidos que se ha formado, se le va a agregar este aminoácido que está llegando. ¿Listo? Y aquí está. Principales diferencias entre ADN y ARN. Vamos a tener que principal, ¿sí? Ah, bueno, también, ¿no? Aparte de que uno es una sola cadena, el otro es dos cadenas, ¿sí? Tenemos la pentosa, ¿sí? Les había hablado del azúcar que tiene el ADN, que es una desoxirribosa, y el azúcar que tiene el ARN, que es una ribosa. Diferencias. Una tiene en su carbono número 2 un hidrógeno, mientras que la otra tiene un grupo alcohol, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Aquí abajito les he mostrado. Ahí está. La desoxirribosa tiene un hidrógeno, mientras que la ribosa tiene un grupo alcohol, OH. Luego, las bases nitrogenadas, ¿no? Bueno, tenía adenina, guanina, citosina, timina, y la diferencia estaba aquí, en la timina, ¿no? El ADN tenía timina, mientras que el ARN tiene uracilo, ¿sí? Vamos a marcarlo para que ahí está, en la timina y en el uracilo. Ahí se diferencia. Luego está el número de cadenas. La función, bueno, ya saben, ¿no? El ARN se encarga de almacenar la información y poder pasarla de los padres a hijos, ¿no? Poderle transmitir esa información a las futuras generaciones, mientras que el ARN, dependiendo de qué tipo de ARN estamos hablando de ARN mensajero, se encarga de llevar el mensaje desde el núcleo hacia el ribosoma, mientras que un ARN ribosómico se encarga de darle estructura al ribosoma, y por otro lado, el de transferencia, pues transportar, ¿no? Transporta los aminoácidos.
¿sí? Luego tenemos la ubicación. Bueno, la ubicación del ADN solo se va a ubicar en el núcleo, ¿sí? Tenemos ubicación nuclear. En las mitocondrias también tiene, ¿sí? Las mitocondrias tenemos este ARN, ADN mitocondrial. Tiene forma de círculo, ¿sí? Así más o menos, esta forma. O sea, no está como que dispuesto en cromosomas o dispuesto así como que, como sea, ¿no? Cuando es cromatina. No, está en forma de círculo, ¿ya? El otro también encontramos ADN a nivel de la cromatina, ¿sí? Bueno, la cromatina está dentro del núcleo. En los cloroplastos, en caso de las plantas, y los cromosomas, ¿no? Bueno, los cromosomas, obvio, están formados por ADN. Y la ubicación del ARN, pues tenemos en el núcleo, ¿sí? Cuando recién se ha formado el ARN mensajero y en el ribosoma, ¿no? Aquí podríamos agregarle también en el citoplasma, ¿sí? Porque la verdad también encontramos ARN de transferencia a nivel del citoplasma, ¿sí? O sea, disuelto en el citoplasma, no necesariamente al costado del ribosoma, ¿sí? El otro es la estructura, ya saben, ¿no? Doble hélice y el ARN es lineal. Bueno, puede ser lineal en caso de ARN mensajero, puede ser globular en caso de ARN ribosómico y puede ser en forma de trébol si hablamos de un ARN de transferencia. Aquí está, sobre el dogma central de la biología. Les había hablado de esto, ¿no? Vamos a... ¿Dónde les puedo poner ustedes? Aquí lo bajo. Ya. En el dogma central de la genética molecular, ¿sí? O de la biología, vamos a hablar sobre el proceso que pasa para que yo pueda obtener a partir de ADN una proteína, ¿sí? Ya le estás hablando de la replicación. Creo que no se ha pintado. Ya está. Tenemos la replicación del ADN, ¿sí? El ADN para que pueda pasar de una generación a otra tiene que replicarse, ¿no? Luego tenemos la transcripción para yo poder convertir este ADN, bueno, no convertirlo, sino obtener un ARN mensajero a partir del ADN normal, ¿sí, no? Tenemos ARN, que va a ser ARN mensajero, y la traducción, que es el proceso a través del cual yo voy a partir de ese ARN que tengo, voy a leerlo y voy a obtener una proteína. ¿Sí? Esta es la proteína. ¿Sí? ¿Qué tenemos que recordar de esto? Bueno, el dogma nos resume tanto los procesos como las principales enzimas que van a tener en cuenta, ¿no? Perdón, claro, las principales enzimas que van a participar de este proceso. Tenemos, en el caso de la transcripción, ¿sí? A la ARN polimerasa, ¿sí? Como dice su nombre, polimeriza. ¿Qué polimeriza? ARN, ¿sí? Va a formar ARN. En el caso de la traducción, ¿qué estructuras principalmente vamos a tener? ¿Dónde se produce la traducción? En el ribosoma, ¿sí? En la replicación, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a hacer en la replicación? Vamos a formar ADN, una cadena nueva de ADN a partir de ADN que ya tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a polimerizar. ¿Qué cosa? ADN, ¿sí? Tenemos ADN polimerasa. Y en la transcriptasa inversa, bueno, transcriptasa reversa, va a ser la transcripción, ¿ya? ¿Cómo decirlo? El proceso a través del cual yo, de ARN, ¿sí? De este ARN de acá, yo voy a obtener ADN, ¿sí? Esa es la transcripción inversa. ¿Y por qué proceso, bueno, qué enzimas la va a dirigir? La transcriptasa reversa, ¿sí? O transcriptasa inversa. ¿Y en qué individuos yo puedo encontrar esto? En las personas no, eso es obvio. Se ha visto este proceso más que todo en algunos virus, ¿sí? Los virus, como se llaman los retrovirales o retrovirus, ¿sí? Ejemplo, virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? O virus de VIH, VIH, ¿sí? Listo, aquí tenemos la replicación del ADN, ¿sí? Ah, no, tengo que ponernos por aquí. Listo. Tenemos aquí el proceso a través del cual se va a replicar el ADN. Y como les había dicho, ¿no? Es más fácil para el ADN empezar a romperse. ¿Dónde? En zonas que sean ricas en adenina y timina, ¿no? Y para eso existe una zona, ¿dónde está? ¿Dónde está? Llamada caja Tata. Creo que aquí no está. Bueno.
¿ya? Existe una zona llamada la caja Tata o Tata Box, ¿sí? ¿Qué sucede? Yo tengo una enzima llamada helicasa, ¿sí? Esta helicasa va a empezar a romper estos puentes de hidrógeno que yo tengo entre ambas cadenas de ADN, ¿sí? Aquí tengo la cadena de ADN y por aquí empieza a romper la helicasa. Justo ahí la tengo, ¿sí? Esa es la función de la helicasa, romper esos puentes de hidrógeno que se encuentran entre ambas cadenas de ADN. Luego yo tengo la topoisomerasa. ¿Qué pasa si es que yo tengo, a ver, ¿cómo les digo? Yo tengo estas dos cadenas de ADN, ¿sí? Están como que, no están lineales, sino que están como que dando vueltas, 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 ¿no? Si yo empiezo a separarlas, empieza a generarse una tensión. ¿Dónde? No a este lado, sino a este lado de acá, ¿sí? Justo ahí se empieza a generar una tensión, ¿sí? Y la topoisomerasa lo que me va a hacer es aliviar esa tensión. Va a intentar sostener al ADN para que esa misma tensión no haga que la cadena que está por detrás, la que ya se ha separado, se vuelva a unir. Sí, esa es la función de la topoisomerasa, ¿ya? Aliviar esa tensión. Y luego, pues la ADN polimerasa es la que va a ir uniendo, ¿no? Nucleótido, 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 donde tienen que entrar. ¿Sí? Y bueno, la transcripción también la vamos a ver. ¿Sí? Ya sabemos que es el proceso a través del cual yo voy a obtener este ARN, ¿sí? Una cadena de ARN a partir de el ADN. Yo tengo aquí el ADN, ¿sí? Lo he tenido que, nuevamente, separar. Aquí ha actuado una helicasa. Y también, la lectura, digamos así, del ADN se va a dar desde dónde? De un punto 5' hacia 3', ¿sí? Hacia esa lectura se va a dar. El ARN se va a ir formando de 5' a 3'. No es una pregunta muy, que se haga mucho, pero ahí lo tienen, ¿no? Como dato. Se hace de 5' a 3'. Luego, ¿cuál les decía que era la enzima que iba a actuar? Esta de acá de atrás, verde, la ARN polimerasa, ¿sí? Lo que hace es ir agarrando nucleótidos y los va uniendo uno con uno, uno por uno, ¿sí? Esa es la acción de la ARN polimerasa. Y bueno, aquí está, ¿no? El sitio promotor. Tiene que ser una Tata Box. ¿Para qué? Para que se empiece a romper fácilmente esas puentes de hidrógeno que hay, ¿no? Y ahora sí, el splicing es, por decirlo así, uno de los procesos más importantes a la hora de hablar de este, el ARN mensajero, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí obtener el ADN, la proteína que yo necesito, ¿sí? Cuando yo tengo, digamos, quiero que un gen se traduzca, ¿sí? Se transcriba, perdón. Ya, está bien, se va a transcribir. Ya, yo tengo este gen de aquí, el gen, ponle, ¿no? Ponle una letra, no sé, gen C, ya no importa, ¿sí? Yo tengo aquí toda esta cadena de acá. Pero esta cadena está formada por dos zonas. Una zona que se va a expresar, que son los exones, 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 ¿sí? Ahí están. 5 exones tengo yo acá. Y una zona que no se va a expresar, ¿sí? Que son los intrones, ¿ya? Entonces, ¿qué es el splicing? El splicing va a ser la capacidad de cortar estos exones, ¿sí? De los intrones y juntarlos, ¿sí? A eso se le llama splicing, corte y empalme. Ese es el otro nombre que lleva el splicing, ¿eh? Corte y empalme. Entonces, cuando ustedes les hablen de corte y empalme, le estás hablando de splicing. Y aparte, el splicing no solo va a cortar y juntar todos los exones, sino que los va a juntar de tal forma que me puede formar varias proteínas. Mírenlo aquí. Tenemos el exón número uno, número 2, número 3, 4 y 5, ¿no? Tenemos la proteína A, ¿sí? Si yo junto el exón número uno, número 2, número 4 y número 5, aquí faltaría el 3, yo tengo otra proteína, ¿sí? La proteína B. Si yo junto el exón número uno, 2, 3 y 5, aquí faltaría el 4, ¿verdad? Yo tengo la proteína C. ¿Se dan cuenta? O sea, es un mismo gen, ¿sí? Es la misma porción del ADN, ¿sí?
es la misma porción, solamente que me terminó dando proteínas distintas. ¿Sí? ¿Gracias a qué proceso? El splicing. ¿Sí? Entonces, el splicing va a ser el proceso a través del cual el ADN, ¿sí? Perdón, el ARN se va a fragmentar, ¿sí? Para separar yo los exones de los intrones, y los exones se van a volver a juntar, ¿sí? No se van a juntar siempre de la misma forma, ya vieron aquí, se puede juntar dependiendo las necesidades de la célula, ¿no? Si la célula necesita proteína A juntar los exones necesarios para formar a la proteína A. Si la célula necesita la proteína B, va a juntar los exones necesarios para formar la proteína B. ¿Sí? Es dependiendo de las necesidades. Y por último, la traducción. Traducción, proceso a través del cual pues yo ya tengo una cadena de ARN mensajero, ¿sí? Lo llevo al ribosoma y ahí lo voy a traducir. O sea, lo voy a convertir en una cadena de aminoácidos, ¿sí? Una cadena de aminoácidos o proteína, ¿sí? Ahí está, esta sería la cadena de aminoácidos. Como les dije, tenemos ahí el ARN mensajero, ¿sí? Y tenemos que, bueno, se va a meter dentro del ribosoma, entre la subunidad mayor y la subunidad menor. Como les dije, se va a leer de 3 en 3, ¿sí? Tenemos aquí tres, ¿sí? Tres bases nitrogenadas, bueno, tres nucleótidos, perdón. Tenemos tres nucleótidos aquí también, otros tres nucleótidos. A cada uno de esos nucleótidos bueno, a cada uno de esos tripletes se le conoce como codón, ¿sí? ¿El codón dónde estaba? En el ARN mensajero. Mientras que el anticodón, que es este de acá, se encuentra en el ARN de transferencia, ¿sí? Recuerden que el ARN de transferencia es el que va a llevar a los aminoácidos, ¿sí? Existen distintos tipos de ARN de transferencia, cada uno para un tipo de aminoácido específico. ¿Sí, chicos? Y bueno, este es el código genético nuclear. Lo que quiero que se acuerden de aquí es esto, ¿sí? El AUG. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo a las bases nitrogenadas, perdón, a los nucleótidos, ¿sí? Que tienen adenina, uracilo y guanina. Así, en esa secuencia, ¿sí? Creo que lo vamos a ver aquí. Aquí está, ¿sí? AUG. ¿Se dan cuenta? Aquí está, el AUG, creo que por aquí también aquí. No, no está. Ya, pero ¿qué importancia tiene este AUG? ¿Por qué lo menciono tanto? Ese es el codón de inicio, ¿sí? Todas las proteínas, bueno, no todas las proteínas. Eh, ¿Cómo les digo? Todo ARN todo ARN mensajero, ¿sí? Va a empezar a leerse en este codón, AUG, ¿sí? Pero no todos lo tienen al inicio. No, no todos tienen el AUG al inicio, ¿sí? Sino que el ribosoma, pues, tiene que empezar a avanzar por todo el ARN mensajero hasta encontrar ese AUG. Y dice, aquí comienza. Aquí empiezo a leer. De aquí en adelante se va formando la proteína, ¿sí? Y ese AUG, ¿sí? Adenina, uracilo, guanina, tienen que recordar que a mí me codifica para un aminoácido, ¿sí? Que es la metionina. ¿Sí? Metionina es AUG. Y eso recuérdenlo porque, eso sí, si no le preguntan en el pasito, le preguntan en el parcial. ¿Sí? Ahí está, el AUG. ¿Ya? Una secuencia de adenina, uracilo, guanina. Es codón de inicio y también me sintetiza metionina. ¿Sí? No me sintetiza, me codifica metionina. ¿Sí? Aminoácido metionina. Y también tengo yo, por otro lado, codones de final, ¿sí? Son codones que, bueno, van a decir, le van a decir al ribosoma, ¿no? Hasta aquí llegó la codificación, de aquí no hay más, ¿sí? Hasta aquí llegó la traducción, aquí termina la proteína. Entonces, ¿cuáles son? El uracilo adenina adenina, el uracilo adenina guanina y uracilo guanina adenina, ¿sí? Si se dan cuenta, solo dice stop, no me va a codificar ningún aminoácido, ¿sí? Ni un aminoácido. Entonces van a preguntar, David, ¿todas las proteínas van a comenzar con metionina? No, ¿sí? Pero me dijiste que se tiene que iniciar con este codón. Claro, ¿dónde está? Imagínense esto. Esta cadena va a comenzar con metionina. Todas las cadenas que se van a empezar a sintetizar, bueno, claro, se van a empezar a sintetizar, van a comenzar con metionina.
Ya después que yo tengo toda la cadena formada, imagínense, tengo una cadena de 500 aminoácidos. Esa cadena se va a ir ¿a dónde? Ya al sistema de retículo endoplásmico, ¿no? Tenemos en aparato de Golgi, donde se va a ir, ¿sí? Esta, esta cadena de aminoácidos puede irse en la parte de Golgi, puede quedarse en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Y ahí es donde se le va a cortar, ¿sí? Esta metionina. Se le puede cortar solamente un aminoácido, que va a ser la metionina, se le puede cortar dos, se le puede cortar tres, cuatro, cinco, etcétera, ¿sí? Dependiendo qué clase de proteína sea, o dependiendo qué proteína sea, se le puede cortar, ¿sí? Y ahí es donde ya no va a dejar de ser una cadena, porque al inicio todos los proteínas comienzan así, ¿no? Como una cadena y después la empiezan a doblar. La doblan, le dan forma hasta llegar a la proteína que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, esto quedó claro, ¿no? El código genético, de aquí lo único que quiero que recuerden es el codón de inicio, que es el adenina, uracilo, guanina, o AUG, que va a codificar a la vez metionina, ¿sí? Ahí está, metionina, y se los digo aquí, ¿ah? Metionina, ¿sí? AUG, metionina. Y tenemos los codones de final, ¿no? El UAA o uracilo, adenina, adenina, el uracilo, adenina, guanina y el uracilo, guanina, adenina, ¿sí? Los tres van a ser codones de aro o codones de finalización, ¿ya? Y algo que quiero que también se den cuenta desde ya, para poder pasar a la siguiente diapositiva, es que yo tengo aquí, ¿no? Es una secuencia nada más que yo voy a tener para obtener metionina, ¿verdad? Solo tengo esto. Si yo busco en toda la tabla, no encuentro metionina de nuevo, ¿verdad? Solamente encontré metionina aquí. Solo encontré metionina una vez. ¿Qué pasa? Si yo me voy a la parte de arriba, yo tengo uracilo, 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 me va a dar fenilalanina, ¿sí? Luego que tengo uracilo, uracilo, citosina, de nuevo, fenilalanina. Y si yo veo acá, uracilo, uracilo, adenina, uracilo, uracilo, guanina, citosina, uracilo, uracilo, citosina, uracilo, citosina, todos esos me van a dar leucina, ¿sí? O sea, esto quiere decir que con varias secuencias distintas yo puedo obtener un mismo aminoácido, ¿sí? Y esto es importante. Cuando yo tenga algunas mutaciones, o sea, yo puedo intercambiar, ¿no? Un uracilo por una guanina, como acá. No sé, puede que el ADN haya cambiado, ¿no? Y en vez de una adenina, ahora yo encuentro una guanina. Va a seguir dándome el mismo aminoácido, ¿sí? Es importante esto en el tema de las mutaciones, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Entonces, propiedades del código genético. El código genético es universal, ¿sí? Comenzamos por ahí. Y todos los seres vivos, todos, incluyendo seres humanos, bacterias, las plantas, van a tener esta misma secuencia y código para hablar de los aminoácidos, ¿sí? O sea, cuando hablemos de... Chicos, ¿me están escuchando, no? Porque no son ustedes. ¿Sí se me escucha? Sí se escucha. Sí. Ya. Ya. Todos los seres vivos van a tener esta codificación, ¿sí? O sea, todos van a trabajar con esta tablita. Todos, ¿sí? Son los mismos aminoácidos, los mismos codones, mismas secuencias que van a codificar cada aminoácido, ¿sí? Y ahí está. Por eso dice que el código genético es universal. Tenemos aquí los aminoácidos y cada ser vivo con su aminoácido, ¿no? Tiene todos. Luego tenemos, es degenerado. ¿En qué sentido es degenerado? Puede, bueno, aquí tal vez la palabra no sea degenerado, tal vez sería degenerable. ¿En qué sentido? En que si yo tengo una mutación, les dije, ¿no? Esa tablita. Si yo tengo una mutación en este codón de acá, ¿sí? Yo cambio esta adenina por esta guanina, ¿sí? Me va a cambiar el codón, claro, pero no me va a cambiar el aminoácido final, ¿verdad? O sea, yo puedo degenerar este código genético, no, no, o sea, perdón, yo puedo degenerar este código genético, puedo cambiar al ADN, ¿sí? En una base nitrogenada sin alterar el código genético. Por eso es degenerable, ¿sí? Es lineal, bueno, ya saben, ¿no? Se va a conformar por
la secuencia de aminoácidos, perdón, de aminoácidos, claro, no, la secuencia de bases nitrogenadas, ¿sí? Y la unión es de base, perdón, la unión de bases es específica, como les había dicho, ¿no? Cuando hablamos de una adenina, esta siempre va a ir unida a una timina. Cuando hablamos de una citosina, siempre va a estar unida a una guanina. ¿Sí? Ahí está. De nuevo aquí tenemos, ¿no? Adenina, tenemos dos puentes de hidrógeno y su respectiva timina. La guanina, tenemos uno, dos, tres puentes de hidrógeno y su respectiva citosina. ¿Sí, chicos? Es así. Otras propiedades del código genético. Tenemos, es un código de tripletes, ya. Esto sí ya lo tienen bien claro, ¿no? A esos tripletes, ¿cómo se le llama? Codón. ¿Sí? Codón. Y a su contraparte, anticodón. ¿Sí? ¿Dónde encontramos el anticodón? En el ARN transferencia. ¿Ya? Luego tenemos el codón que inicia, es el AUG, como les dije, ¿no? ¿Y qué aminoácido me va a codificar? Metionina. ¿Sí? Eso ténganlo muy en cuenta, como les dije. Les pueden hacer esta pregunta en parcial, le pueden hacer esta pregunta eh, en el pasito, no sé, de hoy, de mañana, no sé cuándo tengan su pasito, pero se las van a hacer, ¿sí? O si no, se la va a hacer su profesor, su doctor, ¿sí? Y los codones de terminalización son uracilo adenina, uracilo adenina guanina y uracilo guanina adenina, ¿sí? El tema de la variabilidad se refiere a que este código genético puede cambiar, o sea, no esta tablita no va a cambiar, sino, ¿sí? Esta tablita no va a cambiar nunca. Lo que sí puede cambiar es la secuencia de las bases nitrogenadas que tiene eh, el ADN al pasar de generación en generación, ¿sí? Esa secuencia que tiene mi papá no es la misma que yo tengo. Esa secuencia que tiene mi mamá no es la misma que yo tengo, ¿sí? Y si combinamos las dos secuencias, no es igual, no es la misma que yo tengo, ¿sí? Ha habido un pequeño cambio, una pequeña alteración ha habido, sí o sí, ¿ya? ¿Y por qué es que no ha afectado mis proteínas? Debido a que, como les dije, es degenerable, ¿sí? O sea, puede haber cambios sin que se cambie la proteína. ¿Gracias a qué? A que distintas secuencias de codones me va a codificar un mismo aminoácido, ¿sí? Y el último es estable, ¿sí? Justo por eso que acabo de explicar. Es variable, ¿por qué? Porque varía de una generación a otra, ¿sí? Y es estable justo por eso lo que les he dicho, ¿no? Esto de acá. De nuevo, regresamos aquí, ¿sí? A que no va a generar una alteración en mí, ¿por qué? Porque si es que solo ha cambiado una base nitrogenada, lo más probable es que me haya codificado el mismo aminoácido y no me haya cambiado la estructura de la proteína, ¿sí? Vamos a decir. ¿Por qué pasó una hora? No. 9 en punto, chicos. Receso, ¿sí? 5 minutos. Bueno, tenemos los genes, ¿sí? Esta parte sí es un poco de lectura, ¿sí? Como ya sabemos, es la unidad hereditaria, ¿no? Que corresponde a un segmento de molécula de ADN que va a codificar a una o más proteínas o una ARN funcional, ¿sí? Aquí vamos a explicar esta parte, ¿sí? Unidad hereditaria. Ya sabemos que los genes pueden tomar distintas formas, ¿no? Alelos, ¿verdad? Les había dicho que cada forma que puede tomar un gen es un alelo. Y entonces yo voy a heredar esos alelos de mis papás. Corresponde a un segmento de molécula de ADN, ¿ya? Que codifica una o más proteínas. ¿A qué se refiere esto? Chicos, esto es del proceso que les acabo de explicar, ¿no? Del splicing. Splicing. O corte y empalme. O sea, de un solo gen yo puedo obtener una o más proteínas. ¿Sí? A eso se refiere el splicing. Ese ARN que yo obtenga a partir de ese ADN puede ser funcional, ¿sí? En el sentido de que me va a codificar eh, me va a codificar tanto ARN ribosómico como de transferencia, ¿sí? A eso se refiere el ARN funcional, con secuencia, control, intrones y secuencias reguladoras, ¿sí? Ahorita vamos a explicar cada una de esas secuencias. Creo que está en la siguiente diapositiva. No. Igual, ahorita vamos a explicar esto, ¿sí? Algunas de las propiedades que ya les he explicado sobre los genes, ¿sí?
O sea, no sé dónde dejarlos, chicos. Tengo aquí el cuadrito del Teams, pero siempre me está estorbando. Vamos a ver acá. Ya. Tenemos aquí dos características que ya les he hablado, ¿no? Y también se las pregunté en el pretest, ¿sí? Estas dos que vendría a ser la expresividad y la penetrancia, ¿sí? La expresividad va a ser individual, ¿sí? Por eso dice, intensidad con la que se manifiesta un gen, ¿sí? En un solo individuo. Mientras que la penetrancia me va a mí a describir al grupo de individuos que tiene el gen, ¿sí? De tal familia, tengo a 10 individuos que tienen tal gen, ¿sí? En este caso, pues podemos hablar del gen del retinoblastoma, ¿sí? Es una neoplasia que se encuentra más que todo en niñitos, ¿sí? Estos niños tienden a morir, la verdad. Es muy agresivo el retinoblastoma, ¿ya? Entonces tenemos la penetrancia, me va a afectar, me va a decir a mí qué porcentaje de individuos este, expresa el gen, ¿sí? O sea, yo tengo a 10 individuos que tienen el gen, 10 individuos de una familia lo tienen, pero solo 2 lo van a expresar, ¿sí? O sea, no todos, solo 2. Y ahí está. Dos niñitos con retinoblastoma van a resultar de esto, ¿sí? A eso se refiere la penetrancia. Mientras que la expresividad es la intensidad con la que cada individuo va a expresar el gen. De repente, de esos 2, solamente uno fue agresivo y el otro no fue tan agresivo, ¿sí? Aquí un ejemplo de la campodactilia, esta presencia de como que hiperflexiones a nivel de los deditos, de las falanges, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta campodactilia de aquí no está tan expresada como esta de acá. Es más, si yo te dijera que esta mano es de un individuo normal, tú casi te lo crees, porque no parece que tuviese campodactilia. Aquí sí, ya se nota claramente, ¿no? Se expresa, pero muy intensamente. Y lo que les había dicho era esto. Ah, ya. Tenemos aquí el tema de la penetrancia, ¿sí? Penetrancia refería a al porcentaje, ¿no? De individuos que expresan el gen, ¿sí? Imagínense aquí, todos estos individuos tienen el gen, ¿sí? Los 4, ¿ya? Aquí tenemos 2, perdón, ya, perdón, estos 2 individuos tienen el gen. Uy, se me está apagando, ya bueno. Este, de estos 2 individuos, los 2 están expresándolo, ¿sí? Hay un 100% de penetrancia. Aquí abajo, tengo a 2 individuos que tienen el gen, ¿sí? Mutado, gen alterado, ¿sí? Pero solo uno lo está expresando, ¿sí? Tenemos penetrancia de un 50%. ¿Se entiende? Y si se dan cuenta, esto me permite a mí no hablar de un solo individuo, sino de hablar varios individuos. O sea, yo puedo hablar de 100, puedo hablar de 200, puedo hablar de 300 y decir de esos 300 qué porcentaje me va a expresar el gen, ¿sí? Mientras que el tema de la expresividad me va a decir a mí, ese individuo lo está expresando y con qué intensidad, ¿sí? Con qué intensidad ese individuo está expresando el gen. O sea, me va a permitir a mí describir, pero individualmente, ¿sí? Eso aquí es de forma colectiva, la penetrancia es colectiva y la expresividad se refiere a, es un término individual, ¿sí? Se te refiere para hablar de persona a persona, ¿ya? Entonces, de estos 3 individuos, ¿sí? Imagínense, los 3 tienen el gen alterado, ¿sí? El gen alterado. Los 3 lo van a manifestar, ¿sí? Si se dan cuenta, los 3 están como que con una intensidad de rosado, pero en distinta intensidad, ¿no? ¿Quién lo va a expresar con mayor intensidad? Obviamente, el de acá, ¿sí? Y si se dan cuenta, va bajando, ¿no? Gradualmente va bajando. Pero al final los 3 lo expresan, pero con distinta intensidad. Aquí sí ya tenemos un tema de penetrancia y expresividad. Solamente lo están expresando 3 y estos 3 lo están expresando con distinta intensidad. ¿Sí? ¿Qué hora es? Todavía falta. Ya. Los otros dos términos son la pleiotropía y la heterogeneidad genética. ¿Sí? La pleiotropía, como pueden ver acá, yo tengo un solo gen y ese gen me va a dar múltiples efectos. ¿Sí? Ahí está.
Un gen tiene múltiples efectos. Y lo contrario es en la heterogeneidad genética, en la cual un gen, otro gen y otro gen, los cuatro pueden tener un solo efecto. ¿Sí? Un mismo efecto van a tener sobre un individuo. ¿Sí? Bueno, no sobre un individuo, sino que una persona tiene tal gen alterado, otra otro gen, otra otro gen, otra otro gen, y al final eh, el fenotipo va a ser el mismo, ¿no? De estos cuatro genes van a ser el mismo. O sea, el resultado va a ser el mismo. A eso me refiero. ¿Sí? Ejemplos. Ahorita les voy a dar solamente de la heterogeneidad genética, o sea, ahorita, que vendría a ser ¿cómo se llama esto? La osteogénesis imperfecta. ¿Sí? El de la pleiotropía, aquí yo tengo una pequeña diapositiva para poder ejercitar, ¿no? Son, ¿por qué digo ejercitar? Porque son ya patologías de las que ya hemos hablado y espero que, bueno, puedan identificarlos, ¿no? Vamos a comenzar del más fácil al más difícil, ¿sí? Comenzamos con esto. Chicos, ¿alguien me puede decir qué patología tenemos acá? Ahí para que vayan viendo, ¿no? Tenemos extremidades grandes, aranodactilia, que vendría a ser esta presencia de deditos largos, y tenemos las falanges muy marcadas, ¿no? Aquí está, la aranodactilia, tenemos extremidades largas, por lo que podemos ver en este cuadrito de aquí abajo tiene una herencia autosómica dominante, ojo, ya, por ahí, ¿tienen algo en mente? Esas características, ¿a qué les suena, chicos? Marfan. Marfan, exacto. Síndrome de Marfan, ¿sí? Ya saben, ¿no? Es una alteración, bueno, se sabe, ¿no? Ya nos va a dar en el cromosoma, en el cromosoma 15. Es un solo gen el que se va a alterar, ¿sí? Pero me va a dar múltiples alteraciones. Desde el pecten excavatum. El pecten excavatum es en latín. En español es pecho excavado, ¿sí? Es como si le hubieses hecho un hueco, una zanja, y hubieses obtenido esto, ¿no? Su contraparte, ¿cuál es? Su contraparte del pectum excavatum es el pectus carinatum, ¿sí? O es un pecho, pero con una prominencia hacia adelante. Lo pueden buscar en internet y le va a salir. No es como. No es un hueco, sino es hacia adelante. ¿Sí? Es una prominencia. Sobresale el pecho. ¿Ya? Ese vendría a ser el pecho. El pectus carinatum. El pectum excavatum, como les dije, ¿no? Es un hundimiento. El otro es sobre la aranodactilia, que también me puede dar dilataciones de la aorta, les dije, ¿no? Va a haber puntos de debilidad a nivel de los grandes vasos y puede generarse estos aneurismas, ¿no? Unas dilataciones, y al final esto puede generar también algunas valvulopatías, o sea, problemas de las válvulas que se va a encontrar aquí, ¿no? En el corazón. También tenemos las extremidades largas, altura también va a ser mayor de lo normal, ¿sí? Esas son una de las alteraciones. Ah, ya, faltan los demás. Eso acá, chicos, esto es sencillo, ¿ah? Sencillísimo. ¿Qué creen? Y ahí está todavía el nombre. El nombre está ahí. Tiene herencia autosómica recesiva. Ya no es dominante como el síndrome de Marfan. Este tiene autosómica recesiva. ¿Qué creen? Anemia falciforme. Ujú, anemia de células falciformes, ¿no? Estaba en una diapositiva que recuerdo que decía herencia recesiva, ay, no, herencia autosómica recesiva, que tenía que ver con la unión entre consanguíneos, ¿no? O sea, la unión entre familiares. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros que el individuo tenga dos alelos, ¿sí? Alterados para que este sea afectado, ¿sí? ¿Y cómo puedo obtener yo eso? Si es que dos familiares que tengan el alelo alterado, pues tengan hijos, ¿no? O sea, una. Y aquí están todas las alteraciones que pueden tener, ¿no? Más que todo, estas alteraciones se van a deber a que estas células van a tener esta formita, ¿sí? Como una forma, si se dan cuenta, es como de lágrima, ¿no? Y el problema de estas células es que se pueden llegar a obstruir, o sea, perdón, no, pueden llegar a obstruir, ¿sí? Los pequeños vasos, ¿sí? Y ese es el problema. Me puede dar desde una ACV, me puede dar hasta problemas en el riñón, problemas en el hígado, en el pulmón, en las piernas, ¿sí? O sea, donde pueda obstruir, ahí me va a dar problemas. O sea, en todos lados. O sea, son múltiples manifestaciones que puede tener esta anemia. Y el último punto, chicos.
¿Qué es esto? Sencillo también, ¿no? Creo que ahí está el nombre. No está, pero ahí tienen, ¿no? Canal de cloro, canal iones de cloro. Ahí te lo dice, ¿ah? Ah, bueno, aquí está. Órganos afectados por la fibrosis quística, chicos. Ya, bueno, ahí está, ¿no? Fibrosis quística. Me puede afectar tanto los pulmones, el páncreas, el intestino, el aparato reproductor, las glándulas sudoríparas, ¿sí? Esos son. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya. Y si ya son las 9. Es aquí. ¿Sí? Aquí vamos a dar esta diapositiva para dar un descanso, ¿sí? Vamos a poner. Ya. Los caracteres que van a estar limitados al sexo, ¿sí? O sea que no todos los individuos los van a presentar, ¿no? O sea, solamente o los hombres o solo las mujeres, ¿no? Obviamente, estas, ¿cómo se llaman estas? Alteraciones, mutaciones ligadas al cromosoma Y solamente va a estar en hombres, ¿sí? En este caso, el ejemplo que les ponen es sobre, ay, ¿sí? Es este aquí, sobre el síndrome de feminización testicular, también conocido como síndrome de resistencia a la testosterona, síndrome de Morris, si no me equivoco, y hay otro nombre más. Bueno, ya le pueden poner esos 3 nombres. Ah, pseudohermafroditismo masculino. Ya, esos 4 nombres. Con esos 4 lo encontré. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí, ¿sí? ¿El problema cuál es aquí? Yo tengo el receptor de testosterona aquí en un individuo normal, ¿sí? Y tengo la testosterona, ¿no? O la hormona masculina. ¿Qué es lo que pasa? En un individuo con síndrome de Morris o síndrome de feminización testicular, no tengo yo el receptor, o este receptor está alterado y no funciona, ¿sí? Tengo testosterona, pero no tengo el receptor. Es más, estos individuos van a producir testosterona, pero uff, ¿ya? Una testosterona muy alta, bastante testosterona, y al final, pues esta testosterona va a ser como si no estuviera, porque, o sea, individuo que tiene síndrome de Morris no le sirve la testosterona que tiene, porque no tiene el receptor. Así que es como si fuese inmune a la testosterona, ¿no? Sí, es resistente a la testosterona. Su cuerpo no lo asimila, ¿sí? Y ahí están todas las alteraciones que puede dar. Claro, también me puede dar a mí varias alteraciones, o sea, también entraría dentro del concepto de heterogeneidad genética, ¿sí? Este de acá, perdón, de pleiotropía, ¿ya? Solo que, bueno, es utilizado más para esto, ¿no? Ya que sí, solamente va a afectar a individuos XY. Y lo voy a encontrar en individuos femeninos, ¿no? Aquí sí es un poco limitado, ¿no? En tema de decirle hombre, mujer, ¿sí? Incluso encontré un artículo aquí para que puedan ver el ejemplo, ¿sí? Ahí para que lo puedan leer. Si que ahorita lo leemos, pero para resaltar los puntos más importantes, ¿sí? Vamos a salir de aquí. Vamos a mantener esto. Sí, este es un caso clínico, chicos, de un paciente que, si no me equivoco, era de Colombia. Una paciente, ya, que era, bueno, es de Colombia. Quiero que vean cuáles son las características que tiene, ¿no? A la exploración física, ¿sí? Me salté todo el tema de el inicio, solamente me voy a ir a la exploración física que tiene desarrollo sexual femenino normal, ¿sí? Incluso, bueno, para la edad estaba completamente normal, ausencia de vello axilar, vello púbico también algo escaso, o sea, son características femeninas, no tiene mucho vello a nivel de las axilas, vello púbico, incluso en algunos casos va a ser características femeninas, pero muy exageradas, ¿sí? O sea, los pechos mucho más prominentes, las caderas también mucho más prominentes, a eso me refiero, ¿sí? Mide 1,70, 60 kilos, vamos a ver, ¿dónde está? Se palpan 2 hernias inguinales bilaterales, ¿sí? Este punto ahorita le voy a explicar. Y aquí abajo, esta parte de aquí, ¿sí? Se solicita un perfil analítico hormonal y se detecta testosterona elevada, ¿no? Como les dije, como estos individuos de por sí, o sea, genotípicamente son hombres o varones, o sea, ¿qué hace su cuerpo? Produce testosterona, pero al ver que no hay una respuesta a esta testosterona, empieza a producir más y más y más y más y más, ¿no? Pensando de que al producir más va a funcionar, pero no. Este individuo no le sirve la testosterona que tiene. ¿Por qué? No porque no funcione la testosterona. La testosterona es estructuralmente bien, está bien. O sea, estructuralmente la testosterona está bien. ¿Cuál es el problema? El receptor. ¿Recuerdan?
este receptor de aquí, el que está de verdecito, ese está mal. ¿Ya? Y como les había dicho, el principal problema aquí es la presencia de los testículos. O sea, este individuo no tiene ovarios, ¿sí? Tiene testículos. Y estos testículos, como no llegan a descender completamente, ¿sí? Se pueden quedar atrapados en el conducto inguinal. Y esas son las hernias que se le encuentra aquí a la paciente. Se le palpan dos hernias, ¿sí? Bilaterales. Eso quiere decir que está a cada lado, ¿sí? A cada lado. Hernias bilaterales. ¿Ya? De 2 a 3 centímetros, más o menos. ¿Ya? Eso era un pequeño caso clínico que les había dejado acá. Y bueno, chicos, vamos a dejar ahí 5 minutos. ¿Sí? De paso de lo que voy por un vaso de agua. ¿Ya? Solo 5 minutos. Ya regresamos. Igual, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por el WhatsApp.
Ya está, chicos. Vamos a continuar. Ya, me confirmo, ¿no? Listo. Les estaba diciendo, si tenían una duda, que me dieran al WhatsApp. Lo primero que me preguntaron fue si tenía frío. Si no tenía frío. Y si es que sí, que hace frío. ¿Ya? Ya, les dije que íbamos a hablar de esto, ¿no? De la estructura del gen. Ah, ¿dónde está? Ahí está. Ya, tenemos aquí la estructura del gen. Y tenemos que hablar de que el gen va a tener una parte codificable y una parte no codificable. O sea que hay una parte que se va a convertir se va a convertir en ARN, perdón, se va a convertir en proteína, ¿sí? A eso me refiero con que tiene una parte codificable y otra parte no codificable. Sí, la parte codificable, ¿cuál es? Esta parte de aquí, la que conocemos como exones. Exón, 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 exón. ¿Sí? El resto va a estar de relleno. Sí, chicos. ¿Sí? Al menos esta parte de aquí, la que está blanquita, esa está de rellenito. ¿Sí? Se dice que esa parte tiene más función en el tema de las histonas, ¿sí? Permitir que las histonas estén como que se puedan terminar de organizar, ¿no? Son partes que ayudan a las histonas a que si, digamos, quiero expresar tal proteína en tal célula, las histonas en esos puntos eh, se van a salir, ¿no? Se van a salir de esos puntos haciendo que la cadena de ADN sea más accesible. En cambio, si es que tal proteína no es necesaria en tal célula, pues en esos puntos, en los intrones, es donde se van a acumular se van a acumular las histonas para para poder aislar ese gen, ¿sí? Si no necesito un gen en una célula, yo la aíslo de ese gen, ¿sí? ¿Qué más? Ah, ya. Y la otra parte no codificable van a ser tanto los reguladores, bueno, no, los reguladores no, este aquí no, ¿ya? Los promotores y los operadores, ¿sí? ¿Por qué digo que los reguladores no? Porque los reguladores son otros genes, ¿sí? O sea, la estructura del gen en sí es esta de acá, ¿sí? El operador, perdón, el regulador, ¿qué es? Incluso lo van a encontrar en libros como gen regulador, ¿sí? Es un gen que me va a producir a mí una proteína y esta proteína va a hacer que el siguiente gen se active, ¿sí? Ese es el regulador. Por eso lo ponen aquí, ¿no? Antes, al inicio, ¿dónde estás? Ahí está. Por eso lo ponen al inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el primero que se tiene que producir para que se produzca el segundo gen, ¿sí? O el gen Diana, por decirlo así, ¿ya? Entonces, yo aparte de los intrones, los exones, yo tengo la parte promotora, ¿sí? Que es donde se va a unir el ARN polimerasa. Yo quiero comenzar a traducir, quiero comenzar a ay, ¿cómo se llama? Bueno, la formación del ARN, ¿sí? Y en eso yo voy a necesitar que el ARN polimerasa se una al ADN, ¿sí? ¿En qué zona lo va a hacer? En la zona promotora. Aquí, ¿sí? Va a comenzar a hacerlo en la zona promotora. Mientras que el operador va a ser el punto en el cual se va a unir, ¿quién? Estas proteínas, digamos, de aquí. Yo tengo genes reguladores, dije, ¿no? Ay, es aquí. Tengo este gen regulador. Este gen regulador puede ser activador o inhibidor, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Y dónde se va a unir? Aquí, al operador. Si es inhibidor, se va a unir al operador, ¿para qué? Para inhibir que la ARN polimerasa continúe, ¿sí? Si yo paro la ARN polimerasa aquí en el operador, ¿sí? Voy a evitar de que la proteína se exprese, ¿sí? O bueno, que se forme el ARN y pues al final termina produciendo la proteína, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? Entonces tenemos la región promotora donde se une la ARN polimerasa, la región operadora o el operador donde se une el gen regulador, bueno, la proteína reguladora, que puede ser activadora, inhibidora, y luego yo tengo la región de intrones y exones,
¿ya? Que es la región, los exones son la parte codificable, ¿sí? La parte codificable del gen. Ya les dije que los intrones, pues, se encargan más que todo de la expresión, ¿no? De permitir que un gen sea más accesible que otro, ¿sí? Aunque eso todavía está viéndose. Vamos a ver otro tema. Ya. Las mutaciones. Chicos, en el tema de las mutaciones, bueno, como les había dicho, ¿no? Pueden ser cambios que yo heredo de mis padres, pueden ser cambios que mis padres, pues, de repente un cambio de novo, una mutación de novo vendría a ser una mutación que se produce en las células germinales, ¿sí? Y yo heredo esa mutación, pero mi padre no tiene esa mutación en todas sus células, solamente se produjo en una célula germinal. Desgraciadamente se produjo solo en una célula. Y justo esa célula fue la que pues fecundó al óvulo pues para que tú nacieras, ¿no? Entonces, puede darse tanto en células, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta parte? Células somáticas, ¿sí? Como células germinales, ¿ya? Si producen células germinales, yo voy a obtener una mutación de novo. Ah, ¿verdad? La batería. Si se producen células somáticas, yo voy a obtener una mutación de novo. Si es que por otro lado, perdón. Si se producen células germinales, yo obtengo una mutación de novo, ¿no? Si se produce en células somáticas, por lo general, esta mutación se tiene que arreglar. Por lo general. ¿Por qué? Si es que no se llega a arreglar y la célula empieza a tener más y más y más y más mutaciones, ¿qué puede hacer? Puede acelerar su ciclo celular. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado, no? La interfase, la mitosis, todo eso, va a acelerarse, se acelera. Y como que entre la interfase y la mitosis hay puntos de control. ¿Saben eso, no? Y si esa célula es detectada en ese punto de control que se está acelerando su mitosis, ¿sí? Puede que el punto de control obligue a la apoptosis de la célula, ¿sí? Si es que no se puede reparar la mutación. Pero hay células que incluso escapan de este punto de control, ¿sí? Escapan. Y ahí es donde hablamos ya de las neoplasias, ¿sí? Del cáncer. Ya eso hay una diapositiva más adelante donde puse de la carcinogénesis para que puedan verlo, ¿ya? Igual es un tema que van a detallar mucho más en inmunología. Es bien bonito, chicos, es bien bonito como todo ese tema, ¿ya? Inmunología del cáncer. Ya, entonces las mutaciones pueden ser de dos tipos. Sí, yo sé que aquí han puesto tres, pero son dos. ¿Sí? Las germinales, perdón, las génicas o puntuales, ¿sí? Y las cromosómicas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que pueden afectarme un punto en específico, ¿sí? O pueden afectarme a los cromosomas. Ahora, si me afectan a los cromosomas, aquí no está. Si me afectan a los cromosomas, me pueden afectar a la estructura del cromosoma. O sea, puede que yo tenga una delesión, ¿sí? Me han cortado un pedacito de cromosoma, me lo han quitado, ¿sí? A eso se le llama delesión. O puede que a mí me hayan añadido un poco de cromosoma, ¿sí? A eso se le llama adición, ¿sí? Puede ser adición, puede haber duplicación, ¿sí? Varios tipos. Mm, en estructurales también podemos hablar del ring. ¿Recuerdan qué era el ring? El anillo, ¿no? El anillito que se formaba. Se producía una deleción tanto ay, ¿se llama esto? En el cromosoma X, en una deleción en el brazo largo como en el brazo corto, ¿sí? Al final, esas dos regiones que se cortaban generaban como que sitios pegajosos, ¿no? Lo que llaman, y se unían entre los dos, formando el ring, el anillo, ¿ya? Entonces, como les dije, tenemos mutaciones génicas o puntuales donde yo tengo una mutación en tal punto del gen. O yo puedo tener mutaciones que me afecten tanto la estructura del cromosoma como el número de cromosomas que yo voy a tener, ¿sí? Me puede afectar estructura como el número de cromosomas, ¿sí? Aquí tengo yo algunas formas de cómo clasificar estas mutaciones, ¿no? Otras formas, ya no tanto en puntuales o cromosómicas, sino que, digamos, en el caso... ay, ahí está. En el caso de las puntuales, voy a cambiar de color, chicos, ya me aburrí del verde. Ya. Perdón, me aburrí del amarillo. Ya, en el caso de las puntuales yo puedo tener sustituciones, ¿sí? O sea que
yo agarro una base nitrogenada y te la cambio por otra, ¿sí? Ya tenía adenina, ¿sí? Te la cambié por timina. Eso es lo que hice, ¿ya? Y puedo tener las transversiones, ¿sí? Que es lo mismo, solamente que si sustituciones yo voy a tenerlo si es que te cambio, ¿cómo les digo? Una purina por otra purina, ¿sí? O una pirimidina por una pirimidina. En cambio, las transversiones, ¿qué van a hacer? Si es que yo te cambio una purina por una pirimidina o lo inverso, ¿sí? ¿Se entiende? Sustituciones y transversiones. A las sustituciones también le puedo llamar transiciones, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo aumento el número de bases? O, bueno, en general, si cambio el número de bases, yo puedo tener adiciones. Vamos a cambiar de color. No se confunda. Aquí. Yo puedo tener adiciones, ¿sí? O deleciones. ¿A qué me refiero con adiciones y deleciones? Las adiciones va a ser si es que yo le quito, perdón, si yo le añado bases nitrogenadas, ¿sí? O si yo les añado nucleótidos, ¿sí? Le puedo adicionar uno, le puedo adicionar dos, le puedo adicionar más, ¿sí? Si yo le añado uno, créanme que esta proteína ya fue, ¿sí? Si yo le añado uno. Si yo le añado dos, también. Si yo le añado tres, es lo mejor que puedo hacer. Pero añadirle uno o dos es lo peor, créanme. Ahorita les voy a explicar eso, ¿sí? El tema de las deleciones es, también voy a jugar yo con el número de bases de nucleótidos, pero en este caso le voy a quitar. Le puedo quitar uno, le puedo quitar dos, le puedo quitar tres. Igual, si yo le quito uno, pues terrible. Si yo le quito dos, terrible. Si yo le quito tres, es lo mejor que se puede hacer, ¿sí? Y bueno, esta expresión, con respecto a las características que va a tomar esta mutación, ¿sí? Vamos a hablar de una proteína que, bueno, lactina. Ya saben que, bueno, no sé si... mm, ya, lactina es una proteína que, bueno, sí la han visto, lactina, ¿verdad? Ahorita que lo pienso. La han visto en citoesqueleto, así que no me pueden decir que no, ¿ya? Y saben que es una parte importante, la verdad, del citoesqueleto. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí generar contracción, ¿sí? La contracción en el caso de las células musculares, ¿sí? O sea, si es que yo tengo una mutación en esta actina, puede ser una mutación, digamos, letal, ¿sí? Si, digamos, me afecta de tal forma de que no se pueda contraer ya el músculo, ¿sí? Entonces, ¿dónde me generaría a mí una mutación letal? Si hablamos del diafragma, que es el músculo principal de la respiración. El individuo que no pueda respirar, pues va a necesitar una ventilación mecánica. O también que me va a afectar a nivel del corazón, no va a poder bombear su corazón, no se va a poder contraer y no va a poder bombear sangre, ¿no? Entonces, si me afecta la actina de tal forma de que ya no voy a poder generar contracción a nivel muscular, obviamente va a ser una mutación letal, ¿sí? Mutación subletal, digamos, sí hay contracción, pero es un poco más débil de lo normal, ¿no? Si es que el individuo se pone a hacer ejercicio, todo eso, va a necesitar que el corazón funcione con mayor fuerza, ¿sí? Y ya está. Una mutación subletal. O sea, como que hay mutación, pero como que no, es como que depende de varias cosas, ¿sí? Y las condicionales, justo lo que estoy hablando, ¿no? Si el individuo se pone a hacer ejercicio, pues puede ser un ejercicio leve, pero si se pone a hacer ejercicio, pero así de tal forma de que sus requerimientos de que el corazón bombee con tal fuerza que, o sea, ahí sí, ¿no? Le puede generar como que descompensación y ahí sí puede llegar a ser letal para el paciente, ¿sí? Las somáticas, pues, como dicen, no van a, ¿cómo les digo? Van a afectar de tal forma de que me va a cambiar la estructura, ¿sí? Bueno, ahí está. El cambio por la mutación afecta a algunas estructuras del organismo, ¿no? Digamos que me afecte al corazón de nuevo, ¿no? En caso de una mutación a nivel de lactina. Sí me entienden el tema de lactina, ¿no? ¿O quieren que cambie por otra proteína? Vamos, otra proteína. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ya. Entonces, y el último, pues, las genéticas, ¿no? Son mutaciones que
Bueno, casi todas las mutaciones van a ser estas, ¿no? Van a alterar tanto el tema de los gametos, ¿sí? O sea, ¿cómo les explico esto? Son todas las mutaciones que se pueden dar, ¿ya? O sea, si una mutación por lo general no me va a afectar a la siguiente línea. ¿A qué me refiero? Una mutación que me traiga otra mutación. O una mutación que facilite la mutación de otros genes. A eso me refiero, ¿sí? Un ejemplo clásico es de la mutación del P53. Búsquenlo, chicos. Este de aquí es clásico en carcinogénesis. Si es que una célula tiene alterada este gen, ¿sí? Lo más probable es que me produzca una neoplasia, ¿sí? Porque este gen a mí me evita que esa célula entre en un ciclo celular muy acelerado, ¿sí? Este gen es como que lo controla, dicen, ya, para. Cuando la célula empieza a tener mutaciones y empieza a acelerar su ciclo celular, ese gen le dice, para, ¿sí? O hace que se muera. Pero ¿qué pasa? O sea, eso sucede si es que yo tengo una alteración en un gen cualquiera, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que se me altera justo este gen? Deja de funcionar. Entonces, si es que se me altera ese gen y yo tengo una mutación en cualquier otro gen, el ciclo celular se me acelera, ¿sí? Ya fue, ya. Porque no hay gen que lo controle, ¿no? No hay gen que controle el ciclo celular. Y ahí está el problema, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Mutaciones que van a comprometer a la genética. ¿Sí? A la genética, a eso se refiere. Mutaciones que van a comprometer a la genética, ¿sí? Mutación altera la información de los gametos y los descendientes. O sea, esta mutación al final pues me va a producir, ¿no? Que las siguientes mutaciones que se vayan a dar no se puedan reparar y que a la vez me siga produciendo muchas más mutaciones, ¿no? Que los descendientes de esa célula tengan más mutaciones, que sus descendientes tengan más mutaciones y que sus descendientes de ahí sigan teniendo más mutaciones. A eso se refiere. Entonces, estas mutaciones también pueden ser positivas si es que me dan cambios pues, beneficiosos para el individuo, ¿sí? Clásico de la ley de Darwin, ¿sí? Sobrevive justo el que se adapte mejor, ¿sí? Y lo negativo, pues cualquier mutación, ¿no? Que se les pueda ocurrir, que pueda comprometer la vida del paciente, ¿no? Como un ejemplo, la condroplasia. La condroplasia que individuos con acondroplasia más bien no, son los que tienen osteogénesis imperfecta, ¿sí? Tienen a tener estas alteraciones en sus huesitos y algunos tipos de osteogénesis imperfecta tienden a producir huesos más débiles que otros, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver que los huesos sean débiles? No solamente que me va a cambiar a mí la morfología del paciente, ¿no? Algunos van a ser más bajitos, otros tienen brazos, extremidades más cortas, más débiles. Va a comprometer también, si se dan cuenta, estructuras importantes, como son los pulmones, el corazón. ¿Por qué? Porque eso están supuestamente recubiertas, ¿no? Mm, ¿Cómo se llama esto? Una protección por hueso. Así que si es que no tengo esta protección de hueso, pues ya fue. Y puede ser también tipo neutro, ¿no? Cuando no me afecte de ninguna forma. Y bueno, ya, había hablado que tenemos mutaciones puntuales, ¿no? Mutaciones exactas, o sea, mutaciones solamente en una parte de nuestro, nuestros genes. Y podemos tener, ¿no? Las sustracciones, perdón, las sustituciones y las pérdidas o inserciones, ¿no? Ya les he hablado de esto. En sustracciones podemos tener transiciones o transversiones. Las transiciones es si es que yo te cambio una purina por otra purina. ¿Recuerdan? O una pirimidina por otra pirimidina. Aquí, ¿sí? Purina por purina, pirimidina por pirimidina. En cambio, las transversiones yo voy a cambiar ya, sí, una purina por una pirimidina. O la inversa, ¿no? Te puedo cambiar una pirimidina por una purina. ¿Ya? ¿Qué tenemos en las pérdidas o inserciones de nucleótidos? Tenemos adiciones o deleciones, ¿sí? Yo te puedo añadir nucleótidos o te puedo quitar nucleótidos, ¿sí? Ahí está, no hay más, no hay mucha ciencia ahí, ¿ya? Y aquí está la cosa. Tenemos aquí el tema de las inserciones, deleciones y sustituciones, ¿sí? Ya. Yo tengo un triplete acá,
y aquí es otro triplete, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le inserto? ¿Ya? ¿Qué sucede? Yo tengo el triplete acá. Ese triplete me va a codificar un aminoácido. Ponle X. ¿Ya? Tengo otro triplete aquí. Me va a codificar el aminoácido X1. Este de aquí me va a codificar el aminoácido X2. Y este de aquí me va a codificar el aminoácido X3. Dice David, ¿pero por qué me dices todo esto? Miren. ¿Ya? ¿Recuerdan a qué aminoácido me va a codificar este de aquí? Al X, ¿verdad? Aquí está, es igualito. Guanina, citosina, adenina, guanina, citosina, adenina. Me refiero a este y a este. ¿Sí? Los dos que están de verde ahorita. ¿Sí? Son igualitos. Pero ¿qué pasa con el siguiente? ¿Qué? Me cambió el aminoácido, ¿verdad? Tenemos timina, adenina, citosina, y al otro lado tenemos timina, timina, citosina. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo le he agregado un nucleótido ahí. Me cambia el aminoácido, ¿verdad? Imagínense que este sea el aminoácido Y. Y posiblemente también me va a cambiar al siguiente. Si se dan cuenta, el siguiente comienza con citosina, guanina, y el siguiente aquí es adenina, timina, adenina. ¿Sí? También me cambió este. Este ya va a ser el Z. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente me cambia el aminoácido en el que se da la alteración, perdón, no solo, sí, claro, no solo me altera a mí el triplete en el que se dio la alteración, sino que me altera los demás. ¿Ya? Por eso les dije, ¿qué pasa si es que yo agrego un aminoácido, perdón, un nucleótido? ¿Sí? Se va a alterar toda la demás cadena. ¿Ya? La secuencia de aminoácidos ya no va a ser la misma. ¿Qué pasa si yo le agrego dos? También me altera la cadena. Pero ¿qué pasa si yo le agrego tres? Como estamos hablando de un triplete ya, este triplete me va a codificar a un aminoácido, pero el resto de la cadena sigue normal. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿Se entendió? Porque lo mismo sucede con las deleciones. ¿Sí? Aquí pueden ver ustedes un triplete, otro triplete acá, y aquí vendría a ser otro triplete, ¿no? Yo tengo un triplete acá y otro triplete aquí. Y si se dan cuenta, ya el resto de la cadena está afectada. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Las sustituciones es mucho menos peligroso. ¿Por qué? Porque solamente me afecta los aminoácidos en los que encuentre yo la alteración. ¿Sí? Si se dan cuenta, la segunda secuencia aquí, que es esta, y esta de acá, son iguales, ¿no? De ahí en adelante la cadena es igual. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles vendrían más peligrosas, más riesgosas? Justo estas, ¿no? Las deleciones y las inserciones. Quiero que... ¿Qué les? Uy, ya. Voy a apurar. Vamos a marcar esto. No sé cómo economía. Inserciones y deleciones. Ya, esas son las más peligrosas. ¿Se entendió por qué, no? ¿Sí se entendió esa parte? Mm. Otro tipo de alteraciones, recuerdo, ¿no? Eran las cromosómicas, pero estructurales ahorita. ¿Sí? Aquellas que me van a afectar solamente la estructura de algunos cromosomas, no de todos. ¿Ya? Son cambios de la estructura interna del cromosoma. Podemos tener pérdidas o duplicaciones, ¿sí? En el caso de las pérdidas vendrían a ser llamadas de lesiones. Si es que yo le quito un fragmento de ese cromosoma, se lo quito. O duplicaciones, en el caso de que yo duplique, ¿sí? Un segmento. Lo otro eran las variaciones de distribución, ¿sí? Esto, el ejemplo que les di la semana pasada del síndrome de Down, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿sí? Tenemos las translocaciones y las inversiones. ¿A qué se refiere esto? El individuo, en el primer caso, aquí arriba, ¿sí? En deleciones y duplicaciones, va a estar alterada la cantidad de ADN que tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo se lo estoy quitando. ¿Le estoy quitando una parte de su ADN o le estoy duplicando el ADN?
¿sí? Le estoy cambiando la cantidad que tiene, ¿sí? ¿Se entiende? Pero en el segundo caso, aquí no le estoy cambiando la cantidad de ADN, estoy cambiando la posición donde está o la posición en la que la encuentro, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque como les digo, ay, aquí yo estoy quitándole o le estoy duplicando y aquí yo le estoy eh, invirtiendo, ¿sí? De lo que está así, lo cambio así. ¿Se entiende? Lo cambio de lo que está de arriba hacia abajo, lo pongo de abajo hacia arriba. O en el caso de las translocaciones, yo le quito un segmento a un cromosoma y ese segmento se lo pongo a otro cromosoma. ¿Sí? O sea, como que hago cambio de este cromosoma que le dé su brazo largo a tal cromosoma. Aquí está el ejemplo. Tengo las cuatro aquí. El primero es una deleción. ¿Sí? Se puede ver claro aquí, ¿no? Le he quitado yo el H y el I. El siguiente es la duplicación. ¿Qué pasó en el brazo largo? DEF, aquí solamente hay una vez, ¿no? Aquí hay DEF, DEF. Le he duplicado la cantidad de cromosoma. Aquí hay una translocación. Como les dije, no se va a afectar la cantidad de ADN, lo que se afecta aquí es el lugar donde yo lo voy a encontrar. Aquí tengo una secuencia de un cromosoma A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y aquí tengo otro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos dos cromosomas van a intercambiar, ¿sí? Sus polos de los brazos largos. Voy a tener un cromosoma que va a ser A, B, C, D, E, F, G, 6, 7. Y el otro es 1, 2, 3, 4, 5, H, I. ¿Se entiende, no? Esa es una translocación. Y aquí hay una inversión. ¿Una inversión qué sucede? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Eso es lo normal. Pero una inversión, yo este segmento de cromosoma A, B, C, D, H, G, F, E, I. ¿Se dan cuenta? Está invertido, está al revés. En el caso de las cromosómicas numéricas, yo voy a encontrar aquí dos tipos. Las euploidías, si es que me afecta todos los cromosomas. Y las aneuploidías, si es que me afecta solamente un juego de cromosomas, ¿sí? Las euploidías, como les dije, ¿no? Me va a afectar al número de juego completos de cromosomas. O sea, me va a afectar a todos, ¿sí? Y aquí lo clásico es que yo puedo tener, normalmente somos individuos diploides, ¿no? Individuos diploides, ¿por qué? Porque tenemos dos copias de cada cromosoma, ¿verdad? Ya. Algunos individuos, bueno, puede haber algunas alteraciones, yo tenga células con solo una copia de cada cromosoma o con más de dos copias, ¿sí? Tenemos monoploidías y poliploidías. En este caso, las monoploidías es si es que yo encuentro solamente una copia y las poliploidías son las demás. Si es que yo encuentro dos, si yo encuentro tres, si yo encuentro cuatro, ¿sí? Y dependiendo qué cantidad, yo ya le puedo poner el nombre, ¿no? Podemos decir un individuo diploide si es que tiene dos copias, un individuo tetraploide o triploide si es que tiene tres, tetraploide si es que tiene cuatro, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es con el caso de las euploidías, si es que me afecta a todos los cromosomas. Las aneuploidías, bueno, y aquí, ¿no? Este es nuestro cariotipo normal, ¿sí? Nuestro cariograma. ¿Qué sucede con las aneuploidías? También va a estar afectado el número de cromosomas, pero aquí no van a estar afectados totalmente un juego, ¿sí? Pueden estar cromosomas de más, pueden estar cromosomas de menos, ¿sí? ¿En qué caso puede tener cromosomas de más? Las famosas trisomías, ¿no? Tenemos trisomías somáticas, trisomías sexuales. ¿Cómo es eso? Trisomías somáticas, creo que no está acá. Mm, no, no está, ya, perdón. Bueno, tenemos trisomías somáticas en el caso del síndrome de Down. Les dije, ¿no? Los cromosomas somáticos son del 1 al 22, ¿sí? O sea, trisomía somática va a ser aquel que me va a dar tres copias de cualquiera de estos juegos de cromosomas. O sea, yo puedo tener tres copias del cromosoma número 1, tres copias del cromosoma número 2, tres copias del cromosoma número 3, ¿sí? El más común es el 21, ¿sí? Tres copias del cromosoma 21, síndrome de Down. También puedo tener yo tres copias del cromosoma 18, síndrome de Edwards.
y 3 copias del cromosoma 13, síndrome de Pato. ¿Sí? Bueno, se escribe Patao, pero se pronuncia Pato. ¿Sí? Y también yo puedo tener trisomías sexuales, ¿no? Como es el caso del síndrome de Klinefelter, ¿no? ¿Te recuerdas, no? Yo tenía XY. Tenemos 3 cromosomas ahí, ¿verdad? Y el otro punto son las monosomías. ¿Ya? En las monosomías yo voy a tener individuos que en vez de tener 3 pares de copias de cromosoma, yo voy a tener solamente una copia. Perdón, en vez de tener 2 copias, que es lo normal, yo voy a tener solo una copia. Ejemplo clásico, 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 que van a preguntar siempre, síndrome de Turner. ¿Sí? Síndrome de Turner. Ya saben, ¿no? Solamente tiene, en sus cromosomas sexuales, solamente tiene un X, no tiene los dos. Bueno, después de hablar, a ver, de las mutaciones, hablemos de los mutágenos. ¿Sí, chicos? Ya sabemos, ¿no? Las mutaciones pueden ser de tipo cromosómicas. Uy, ¿qué pasó? Ya, pueden ser tipo cromosómicas, pueden ser genéticas, ¿no? Genéticas o génicas o puntuales. Las cromosómicas, ¿saben, no? Pueden ser numéricas, pueden ser estructurales. Aquí las han combinado todas, ¿sí? Esa es la clasificación. Se puede producir, como les dije, en células tanto somáticas como sexuales. Si es que se producen en células sexuales, pues van a afectar al organismo. ¿Sí? O bueno, si se altera una célula, ya les dije, ¿no? Puede entrar en fase en los puntos de acción y puede ser detectado, puede ser reparado esa mutación, o puede que la célula entre en apoptosis. Y el otro caso es que si es que escapa de estos puntos de control, pues ya puede producir el cáncer, ¿no? Y si afecta a las células sexuales, pues ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si afecta a estas células sexuales, el individuo, o sea, el hijo que herede estas mutaciones lo va a heredar en todas sus células, ¿sí? Se transmite a otra generación, ¿ya? Y ahora, ¿cómo se producen estas mutaciones? Todo aquello a mí, una mutación se le conoce como mutágeno, ¿sí? Estos mutágenos pueden ser tipo físicos, si estamos hablando de repente de radiación, ¿sí? Lo más clásico, la radiación, perdón, la radiación. El otro punto es los puntos químicos, podemos estar hablando de, a ver, ¿de qué? El alcohol, ¿sí? El alcohol, el humo de cigarrillo, todo eso, ¿sí? Sabemos, ¿no? Alcohol, puede producir una cirrosis hepática, y esta cirrosis puede derivar a un hepatocarcinoma o un síndrome, o un cáncer de hígado, ¿sí? Y pues el fumar, pues me puede dar a mí cáncer de pulmón o cáncer también de vejiga. También se ha visto relación con el cáncer de vejiga, ¿ya? Y los biológicos, chicos, los biológicos también son importantes. Ejemplo de carcinógeno biológico, Helicobacter pylori, ¿sí? Helicobacter pylori es considerado carcinógeno, ¿sí? Sí, o sea, ¿cómo les digo? Son, bueno, ya me está yendo para el tema de los carcinógenos. O sea, al final, el Helicobacter pylori, esta infección por Helicobacter pylori me va a producir a mí mutaciones, ¿sí? En el epitelio del estómago, ¿sí? Y estas mutaciones al final me van a derivar a mí, ¿a qué? A que la célula escape de los puntos de control y pueda desarrollarse un cáncer, ¿sí? Eso se refiere con Helicobacter pylori. También otros ejemplos de ese tipo de mutágenos puede ser, vamos a ver, bueno, tenemos ejemplos más adelante, creo, ¿no? Ah, tenemos acá el ejemplo de la carcinogénesis. Chicos, quiero ver algo. Ya, acá están los mutágenos, ¿no? Tenemos las radiaciones como un mutágeno físico, los análogos de bases, también como mutaciones químicas, agentes alquilantes, también como mutaciones químicas, perdón, como mutágenos químicos, colorantes, también mutágenos químicos y otros compuestos, ¿no? Otros tipos de mutágenos. Ahí les dejo la tablita para que lo puedan leer, no hay mucho tiempo. La carcinogénesis, como les dije, ¿no? La génesis del cáncer, sí, este es un tema adicional, yo lo agregué, ¿sí? No está en teoría, pero la carcinogénesis o inicio del cáncer, el desarrollo del cáncer va a comenzar con los cambios genéticos, ¿sí? Y estos cambios genéticos se van a dar gracias a un factor externo.
O sea, algo del exterior va a venir y me va a alterar mi ADN, ¿sí? Algo del exterior va a venir, va a alterar mi ADN y genéticos van a hacer que esta célula escape de los puntos de control, ¿sí? Escapa de los puntos de control y que empieza a cambiar la célula. Si se dan cuenta, esta célula es una célula más grande, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Empieza a proliferar. Sí, les dije, ¿no? Entra a un ciclo celular, a un ciclo celular mucho más rápido, más acelerado y empieza a dividirse. Se divide, se divide, se divide, se divide, ¿no? Y de repente en un inicio, estas células son células muy parecidas a la inicial, a esta, ¿sí? Son células muy parecidas a la del inicio, estas células de acá. Pero llega un punto en el cual ya las células han cambiado tanto, han variado tanto su estructura, su fisiología, que ya empiezan, digamos, a malignizarse, ¿sí? Hay muchos criterios para decir que una célula es maligna, ¿ya? ¿Ya? Ustedes solamente entiendan que ya después de tantas mutaciones que tiene la célula, ya esta empieza a adquirir una composición maligna. Y ya pues después, cuando esa célula maligna empieza a dividirse, a dividirse, a dividirse, es de aquí donde sale pues un cáncer, ¿no? Un tumor maligno. Último tema, chicos, creo que ya estamos contra la hora, ¿sí? Es el ADN recombinante. Ay, hoy día hemos tocado casi todos los temas, no como la semana pasada. Bueno, eh, ¿qué sucede? El ADN recombinante ya es un tema ya de ingeniería genética, ¿sí? La verdad tiene muchas aplicaciones en la medicina. Ustedes ven, creo que no lo ven, ¿no? Yo no lo veo aquí en la pantalla, pero bueno, ya. ¿Cómo hago con esto? Ya ahí creo que no me muestra. Aquí ahorita. Ya, ahora sí. Ya. Yo tengo la posibilidad de unir dos ADNs de dos individuos, ¿sí? En uno solo, ¿sí? Esa posibilidad yo la tengo, ¿sí? Y estos son cada uno de los pasos, cada uno de los procesos que yo voy a utilizar para poder realizar este procedimiento. ¿Para qué yo quiero unir dos ADNs en un solo individuo? De repente, el primer individuo no puede producir una proteína, ¿sí? O de repente yo necesito que se produzca una proteína dentro de un individuo para yo hacer algo, como el ejemplo que les voy a dar más adelante, ¿sí? O sea, ¿a qué se refiere esto? Aquí, las enzimas de restricción, ¿sí? Quiero comenzar por aquí. Las enzimas de restricción van a ser estas enzimas que me van a ayudar a mí a cortar el ADN en puntos específicos, ¿sí? El ejemplo más como utilizado creo que es el de la Escherichia coli, ¿sí? Tenemos aquí la enzima EcoRI, ¿sí? Es una enzima producida por la Escherichia coli y me va a cortar a mí puntos, aquí arriba pueden ver, entre guanina y adenina. ¿Sí? Ahí tengo, ¿no? La guanina, la adenina, guanina, ¿no? Entre esos dos me va a cortar esta enzima, ¿sí? Y si se dan cuenta, ahí ya me ha cortado, ¿no? Guanina, adenina. Y se genera esta región de aquí, ¿sí? Esta región de aquí que vendría a ser un sitio, como dice la doctora, pegajoso, ¿sí? Como que viene cualquier otra, cadena complementaria, ¡pum! Se une, se fusiona, ¿ya? Ese es el objetivo de estas enzimas. Primero, tengo aquí el gen blanco, o sea, el gen que yo quiero pasarle un gen a otro individuo. Y yo tengo aquí un vector. El vector va a ser ese que me va a permitir a mí llevar el ADN de un individuo a otro, ¿sí? Ese transporte, el medio de transporte, ese es el vector, ¿sí? En este caso tengo yo el plásmido. Hay otros, sí hay otros, ¿ya? Pero el más usado es el plásmido. Entonces, yo utilizo la enzima, me corta, aquí podemos ver, ¿no? Guanina, adenina, y me genera estas regiones de aquí, ¿sí? Estas regiones, sitios pegajosos. ¿Y qué pasa? Se van a unir. Si se dan cuenta, adenina, guanina, se va a complementar, ¿no? Se va a ir complementando estas dos, tanto el gen blanco como el plásmido, se complementan. Y entra ahí perfectamente, ¿no? Se puede. Y bueno, esa es la función de las enzimas de restricción. Para mí, cortar, secuencias, ¿sí? De bases nitrogenadas. Ah, no está, ¿no? No, no está, no está. No está.
Oye, bueno, una vez yo he cortado esto, yo tengo la disposición de introducir este plásmido a un, ¿sí? A otro individuo, a otro ser vivo. En este caso, yo se lo puedo, digamos, yo tengo aquí el gen de la insulina. Yo quiero producir insulina para inyectarle a los diabéticos tipo 1, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Extraigo el gen de la insulina de una persona que tenga el gen, ¿sí? Se lo pongo al plásmido, ya saben cómo, ¿no? Con las enzimas de restricción, se lo pongo al plásmido y yo tengo que introducir este plásmido dentro de la bacteria. Puede ser solamente que la bacteria capte el plásmido del exterior, ¿sí? Las bacterias pueden hacer eso, o puede ser que yo utilice a un fago, ¿sí? O un bacteriófago, también conocido, ¿no? Son una especie de virus que infectan bacterias, ¿sí? Si se dan cuenta, pues como que se ha unido y va a depositar su contenido, ¿no? Su, su material genético. Lo va a depositar y al final, pues, me va a producir las proteínas necesarias para que este fago pueda volver a producir, pueda producir más fagos y pues este fago va a terminar infectando a otra célula, ¿no? Igual con su mismo material genético. Entonces yo puedo utilizar a este fago para introducir el ADN dentro de la bacteria. En este caso, a la Escherichia coli, ¿no? Yo puedo tener una Escherichia coli que tenga su cromosoma normal y también tenga los plásmidos que yo necesito, ¿no? Aquí está. El plásmido ya tiene ya al gen de la insulina para que estas bacterias me produzcan insulina, ¿sí? Y esa insulina yo lo puedo utilizar ¿para qué? Para inyectársela a los pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí? Aquí tengo yo otra forma en la que puedo utilizar yo el ADN recombinante. Bueno, no tanto el ADN recombinante, sino más que todo estos bacteriófagos, ¿sí? Es conocido como fagoterapia. Todavía no está utilizándose, todavía está en estudios esto, ¿sí? Pero es el uso de estos vectores. ¿Sí? ¿Para qué? Como se sabe que estos infectan bacterias, ¿sí? O sea, depositan su material genético, entonces yo puedo utilizar a estos fagos para, en caso de personas que tengan infecciones, ¿sí? Pero ¿qué tipo de infecciones? No lo voy a utilizar en cualquier persona, sino que el problema actual con las infecciones es que algunas bacterias se han hecho resistentes a los antibióticos, ¿sí? O sea, yo le doy antibiótico a tal persona y ya no me funciona como me funcionaba hace 20 años, con la misma infección, con la misma enfermedad, ¿no? Ya no me funciona ya. Tal vez en el mismo individuo, yo hace 20 años que tuvo tal infección, yo le vuelvo a dar ese antibiótico, ya no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos, ¿sí? Entonces, una alternativa a eso son los bacteriófagos, ¿no? Por eso se le llama fagoterapia. Igual, yo puedo incluirle secuencias de ADN alteradas que me van a permitir tanto destruir a la célula como se ha visto que también pueden producirse algunas proteínas que van a activarme a mí al sistema inmune. ¿Sí? Activan más al sistema inmune y hace que pues se destruyan todas las bacterias, ¿no? El problema aquí, pues les puse aquí, ¿no? El tema de la farmacéutica porque, bueno, ese es el principal problema, ¿no? ¿Quiénes se verían perjudicadas por esta nueva tecnología de tema de tratamiento de infecciones? Las farmacéuticas son las que producen los fármacos, ¿no? Estas, si es que existe la fagoterapia, pues se van a dejar de utilizar los fármacos que ya están produciendo. Ese es el principal problema. Chicos, creo que sería todo. Vamos a ver. Ay, no. Sí, eso sería todo. ¿Listo? Vamos a mantener esto. Y creo que me quedé con 6 minutos, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Vamos a dejar de compartir.